Muy buenas tardes, estimados hermanos, cada uno de los que tienen a bien seguir esta transmisión también la iglesia Betel de la ciudad de Morelia, Michoacán. Pues agradecemos al Señor este espacio y este medio por el cual podemos continuar adelante, ¿verdad?, con el servicio a Dios en relación a la adoración que le hemos de tributar, porque de Él y por Él, para Él son todas las cosas. Tenemos como tema central durante este mes, ¿verdad?, y la vida cristocéntrica. Hemos dado por hecho que es una vida no solo consistente, sino también trascendente. Consistente porque radica en una persona, en el Hijo de Dios, el Señor y Salvador Jesucristo. Trascendente porque no solo tiene que ver el poder transformador y renovador de Jesús con la creación, sino también con la humanidad misma. Los versos anteriores nos han dado por sentado, pues, este hecho, ¿verdad?, que dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a todos sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por lo que está en la Odisea, por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y hoy, al abordar una faceta más de lo que es la vida cristocéntrica, podemos hablar que la vida cristocéntrica es una vida proposicional. El término proposicional tiene como trasfondo, como definición, tiene que ver con proposición, que es una exposición de una idea o un plan para que se conozca y se acepte. Así que el día de hoy vamos a estar ubicados o basados en el libro de Colosenses. Continuamos allí en este libro, en esta carta, de los versos 24 al capítulo 2, verso número 5. Y lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué propone en ese sentido? ¿Qué se expone? Bueno, hemos de ver que a la luz de la palabra de nuestro Dios y a través de la vida cristocéntrica se expone a siguientes realidades, ¿no? Una, que el mismo texto de la Escritura nos va a señalar que se expone lo que es la iglesia. Cada creyente no es indistintamente que es una persona, pertenece o es parte integral o integrante de algo que se llama iglesia, la cual es definida como el cuerpo de Cristo. Y es objeto del cuidado de Cristo, pero también es objeto del cuidado de los apóstoles y de quienes hoy siguen velando por la vida de la iglesia. Ahora, esta expresión de la Escritura señala que la iglesia como tal se ha ido gestando, se ha ido formando en el transcurso de la historia y no ha sido, lo cual implicado no ha sido una tarea fácil. Sabemos bien todo cuanto sufrió el Señor Jesucristo. Muchos tenemos quizás una imagen bien clara en cuanto a la semana de pasión y muerte del Señor Jesucristo. Cómo fue rechazado, o como Él mismo lo anticipó, sería rechazado y finalmente crucificado, pero con la confianza y la firmeza de que al tercer día resucitaría de los muertos.
Ahora, este relato de la Escritura da por sentado que la formación de la iglesia fue todo un proceso que implicó, podemos decir, no solo sudor, también tuvo que ver con lágrimas y hasta de sangre mismo, ¿verdad? Que la iglesia, si existiera, bueno, la iglesia se gesta a través o proviene o tiene su origen en el sacrificio del Señor Jesucristo. Pero plantar la iglesia, sembrar la iglesia, cultivar la iglesia y que la iglesia esté presente, esto también ha tenido que ver con sufrimientos. Y es lo que presenta este texto, ¿verdad? Para que tengamos una idea clara, que si es una vida proposicional, sí nos propone, pero ¿qué expone? ¿Qué exponemos como creyentes a través de llevar una vida cristocéntrica? Bueno, exponemos que la iglesia, aunque es de Cristo, contiene la palabra de Cristo, tenemos la esperanza en Cristo, no siempre es una vida tan fácil de llevar, sino a veces tiene mucha oposición, tiene muchas contradicciones en relación encuentra muchas contradicciones, mucha resistencia, mejor dicho, de parte de quienes no promulgan o no concuerdan con los ideales en sí del cristianismo. Ahora me gozo, dice el apóstol Pablo, en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Sabemos que Pablo, a la luz de esta carta, ¿verdad?, él hace de manifiesto que está escribiendo desde la cárcel. Él es un prisionero de Jesucristo. Esto implica parte de los padecimientos, que está en la cárcel no por malhechor, sino por ser un predicador de las buenas nuevas. Y bueno, y aunque el texto aquí nos presenta, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. No necesariamente, ¿verdad?, que la obra expiatoria de Cristo no fuese completa, fue completa. Jesús dijo, consumado es. Pero el mismo texto nos lleva a pensar, ¿verdad?, que el sembrar la iglesia no siempre sería una tarea fácil de llevar. El mismo Señor Jesucristo anticipó, ¿verdad?, que habría mucha oposición en relación a lo que es la iglesia. Al grado que podemos leer en el libro de Mateo 16 prácticamente, donde el Señor habla acerca de la iglesia y dijo así: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del mismo infierno batallaría en contra de la iglesia. Esto implicaba, ¿verdad?, que no todos aceptarían o recibirían gustosamente el mensaje del Señor Jesucristo. Por lo tanto, este relato lleva hacia allá. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Y aquí habla que es la iglesia. La iglesia se abre paso entonces en esta vida, en el transcurrir del tiempo, a través de luchas y muchos sufrimientos. Ahora, ¿en qué radica, verdad, el ministerio de la iglesia? Bueno, el ministerio de la iglesia radica en la proclamación cumplida de la palabra. El apóstol Pablo fue asignado para ser un administrador de la iglesia. El mismo texto dice: del cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada por vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y bueno, este relato no solo nos expone que en sí, ¿verdad?, en qué radica la vida del cristiano. La vida del cristiano radica en que es parte de un cuerpo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y aquí este texto también nos propone que hay un ministerio, hay encargados de la iglesia que estarán al pendiente del cuidado de la misma. Y el ministerio de Pablo, ¿verdad?, fue dado según la administración de Dios. Y su principal función era la proclamación cabal de la palabra del Señor. Ahora, también a través de la vida cristiana damos a conocer
a quien finalmente, ¿verdad? A veces se tienen ideas, pero no se concreta, y esta relación que tiene que ver con él, la persona del Señor Jesucristo. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. O sea, los creyentes saben de cuál es el plan secreto de Dios, el cual había estado desde siglos y edades, pero que hasta ahora, dice, había sido manifestado o dado a conocer. Así lo aclara el verso número 27. Ese misterio, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dios lo quiso dar a conocer y le llama las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Entonces, la palabra del Señor no solo había sido dada a conocer a los judíos, sino también ahora se dimensiona hasta los gentiles. ¿Y en qué consiste ese misterio? Bueno, ¿qué es lo que no se había dado a conocer públicamente como tal? Es la persona de Cristo. Todo el plan de Dios consiste en una persona. Y por eso el texto dice que Dios amó al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora, este es el motivo y la razón por la cual a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo, Pablo cumpliría su ministerio. Dar a conocer el plan redentor de Dios en la persona del Señor Jesucristo, que tiene que ver, ¿verdad?, más allá de los linderos, se dimensiona más allá del lindero geográfico, se esparce hacia todo el mundo, hasta alcanzar a los gentiles, a las naciones más allá de la nación judía. Esto era parte de la comisión de Jesús, porque Jesús había dicho que id y predicar el evangelio a todo el mundo o a todas las naciones. Todos tenían que conocer el plan redentor de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Esta labor, por lo tanto, era llevada a cabo por el apóstol Pablo, porque el conocer a Cristo nos prepara para el encuentro con Él. El texto dice, ¿verdad?, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La madurez cristiana, por tanto, parte de ese anunciamiento de la persona de Cristo, a través de amonestar las personas en nombre de Cristo y de enseñar a las personas lo que es la persona de Cristo. Esto implicaba, ¿verdad?, un duro trabajo, un duro esfuerzo. Alguien tenía que hacerlo, ¿verdad? Entonces, esto es testificado por el apóstol Pablo, el cual habla que la madurez cristiana llegar a la madurez cristiana implicaba trabajo o esfuerzo, una ardua tarea que conlleva a la fatiga y a luchas continuas, como lo expresa el verso 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, el cual actúa poderosamente en mí. No era por sus fuerzas, era el poder de Dios sosteniéndole y sustentándole para llevar a cabo este ministerio tan importante, que era dar a conocer a Jesucristo, para que de esta manera, ¿verdad?, las personas finalmente estén preparadas para el encuentro con Dios. Parte de ello, ¿verdad?, era Pablo se ocupó en ese ministerio. Y cuando supo de la iglesia en Colosas, pues ya el capítulo 1 daba a entender que cuando Epafras le informó acerca de esta iglesia o de esta naciente iglesia, él oró por ellos, dio gracias a Dios por ellos, instó, ¿verdad?, y oraba para que pues ellos llegaran hacia la madurez en Cristo. Y bueno, él sabía que habría muchas cosas que él podría hacer, pero gracias a Dios también estaba usando otros instrumentos para llevar a la iglesia hacia la madurez. El motivo de estar luchando en sí eran los creyentes.
Y el texto lo expresa en el 2:1, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea, por todos los que no han visto mi rostro. ¿Y qué es lo que se proponía el apóstol Pablo? Bueno, el texto nos va a dar a conocer que se han consolado sus corazones unidos en amor. Que haya consuelo en sus corazones y sobre todo unidos en amor. No es el que más sabe, no es el que más tiene, no es el que más años tenga en la iglesia, sino finalmente, ¿verdad? Consolar los corazones indica que verdaderamente Jesucristo es la esperanza de gloria. Teniendo a Cristo lo tengo todo. Unidos en amor para que, no haya celos ni sentimientos, sino finalmente, ¿verdad? Somos uno en Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Y sobre todas las cosas que se iba hacia que finalmente pudiéramos conocer cabalmente al Señor Jesucristo. Hasta llegar, dice, al pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Y cuál es la importancia? Bueno, el texto va a señalar que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Y en qué radicaba conocer a Cristo y los tesoros de la sabiduría y del conocimiento que en Él están? Bueno, esto lo digo, dice el apóstol Pablo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. En la persona del Señor Jesucristo, los tesoros de la sabiduría y del conocimiento se encuentran en Él. Ese es el misterio de Dios, ¿verdad? No se trata de que tenemos que ir a ciertos ritos, de ciertas prácticas, de ir a cierta montaña, a cierto retiro para poder hallar a Dios, ¿no? Lo que podemos saber de Dios lo hallamos en la persona del Señor Jesucristo y nos lo es dado a conocer a la luz de su palabra, que es el Evangelio de salvación. La importancia de conocer a cabalidad a Cristo entonces estribaba, hermanos, en no ser engañados o no ser objetos de engaño alguno. Y sobre todas las cosas, con la finalidad de que se mantuviese un buen orden y firmeza en Cristo. Es decir, no podemos ir, ya conocí esto, ahora quiero experimentar aquí, quiero ver acá, a ver cuál de todas esas es la verdad. El texto de la Escritura nos está presentando que la verdad se encuentra en una persona o es una persona. Es el Señor y Salvador Jesucristo. No hay muchos medios, no hay muchas formas. Y si vamos acorde a lo que el Evangelio ya se ha dicho y Jesús mismo dijo, no hay muchos caminos, no hay muchas verdades y no hay muchas vidas. Habla que hay una sola verdad, hay un solo camino y hay una sola vida. Y todo radica en una persona, en el Señor Jesucristo. Juan 14:6 así lo presentó. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. En ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a nosotros los hombres en que podamos ser salvos. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, dice el apóstol Pablo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Ciertamente había resistencia o se estaba fomentando otro tipo de enseñanzas en la iglesia, pero hasta ese momento, ¿verdad? La iglesia estaba centrada, ¿sí? La iglesia estaba centrada, estaba enfocada y lo que Pablo está es ratificando la fe en la persona del Señor Jesucristo. Y observen que del informe que Epafras le dio, ¿verdad? Pudo conocer que la iglesia sabe Pablo del buen orden de los creyentes y de su firmeza que tienen en la persona del Señor Jesucristo. Así que, amado hermano, ¿verdad? Tenemos que comprender una vez más a la luz de este relato bíblico que Dios se ha querido dar a conocer en la persona de Jesucristo. Por si pregunta, yo quiero conocer a Dios, bueno, a través de Jesucristo, quien Dios se ha dado a conocer. Como el 1:15 dijo ya, ¿verdad? Él es la imagen
visible del Dios invisible. A través de Jesucristo conocemos a Dios en este caso. Y sobre todas las cosas, este mismo texto nos lleva hacia allá, que a través de nuestras vidas las personas pueden ver ahora sí que a la persona de Cristo. Pablo había dado por conocimiento, dice que lo que vive en la carne lo vive en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y él mismo lo expresó así, ¿verdad? Que de ahora en adelante su vivir sería Cristo. El vivir es Cristo. Entonces, Cristo en cada uno de nosotros. De antemano así lo presentó la palabra de nuestro Dios. Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Continuemos, amados hermanos, pues afianzando nuestra fe en la persona de Cristo, profundizando nuestro conocimiento en Él, para que de esta manera le amemos más y le vivamos siempre agradecidos por todo cuanto ha hecho en cada uno de nosotros. Dios en su gracia sigue obrando en nosotros y verdad que estemos contentos y seguros, porque bueno, aunque no ha sido fácil sembrar la palabra, pero finalmente el poder de Dios, que es el Evangelio, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a pesar de las oposiciones, a pesar de las prisiones, como Pablo había dicho, ¿verdad? Mas la palabra de Dios no está presa, no está encarcelada. La palabra de Dios ha de seguir corriendo y ha de seguir dando a conocer el plan redentor de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Que Dios también siga usando nuestras vidas, ¿verdad? Para que pues sigamos trabajando en la obra del Señor, en el extendimiento en la difusión de la palabra, y así, ¿verdad? No solo esta iglesia, sino que en muchos otros lugares se sigan formando iglesias donde Cristo sea la esperanza de gloria en esas personas, como lo es por voluntad de Dios, ¿verdad? En cada uno de nosotros. Amén.